tal? Bienvenidos en El Círculo. Hoy vamos a platicar de uno de los temas centrales que de por sí era relevante antes, pero ahora con los tiempos del COVID, de la cuarentena, se ha vuelto fundamental, y me refiero al tema de la educación a distancia. Y para eso tengo el gusto de tener de invitados en este programa, primero a Lilian Kravtsov, rectora de la Universidad a Distancia de México. ¿Qué tal, Lilian? Perdón por el apellido. ¿Qué tal? Buenas. Qué gusto estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mario. Un gusto. Al contrario, gracias. También Carlos Ornelas, doctor en educación, especialista también en estos temas. ¿Qué tal? Buenas. Buenas tardes, Mario. Mucho gusto de estar con ustedes. Igualmente, gracias. Está Pablo Clark García, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y está también Alexandra Zapata, especialista en educación. Ale, qué gusto compartir el espacio ahora nuevamente. Igualmente, un saludo a ti y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias, Ale. Y bueno, pues, doctor Ornelas, si le parece, comenzamos con usted con una pregunta que creo que es pertinente para iniciar esta discusión, y es: ¿en dónde estábamos en México cuando hablamos de la educación a distancia? Que de pronto, pues hoy todos los sistemas educativos tuvieron que migrar total o parcialmente hacia esa modalidad. Pero ¿dónde estábamos, digamos, antes de que llegara la pandemia y tuviéramos que poner este tema en el centro de la agenda? No estábamos en pañales. Había instituciones, algunas con cierta tradición. Acordémonos que la telesecundaria se fundó en los años 50, en los 60. Okay. Era presidente Díaz Ordaz y el secretario de Educación. Y tuvo cierto auge, y gracias a la telesecundaria hay alrededor de 1 millón de niños que de otra manera sería un poco más de 1 millón de niños que de otra manera. O sea, no estamos ahí. Hubo experimentos por radio, el ILSE, que es el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, también muchos experimentos. Cuando llegaron los videos, hubo la primera programación por televisión en las escuelas secundarias, al menos en las ciudades. Entonces teníamos experiencia, había cosas interesantes que se hacían, pero eran marginales, excepto la telesecundaria, que está institucionalizada y fuerte, eran marginales. Tenemos bachillerato a distancia, que no nació en la Ciudad de México, no nació con el gobierno federal, sino el gobierno de Veracruz tomó la iniciativa, lo reprodujo en algunas otras entidades. ¿En qué año habrá empezado el bachillerato a distancia? En los 90... 96 o 97, el telebachillerato. Lo replicaron en Nayarit y en Tlaxcala y en otros estados, y en algunas tesis de maestría que he dirigido me he enterado de que con altibajos tenían ciertas cosas. La parte técnica, la parte educativa, la parte pedagógica es la menos protegida. Sin embargo, en el lado de los saberes, que sí los tiene, aunque sean pocos, bueno, rescata jóvenes que no anden en la vagancia, tiene mucho potencial para la educación de adultos, alfabetización, todo. Era marginal. Con la pandemia, ahora que nos llega, la Secretaría de Educación Pública, los estados, los padres de familia, las instituciones de educación superior, estas con un poco más de facilidad, tuvimos que entrarle a cosas nuevas, era inédito. Este trimestre todos nuestros cursos en la UAM fueron en línea. No hubo ninguna actividad presencial. En ciencias sociales es relativamente fácil. En ciencias experimentales, en biología, en física, donde hay laboratorios o tienen que hacer ejercicios, o en medicina, que bueno, el rector creo yo que con buen tino no permitió que nuestros estudiantes fueran a hacer prácticas a los hospitales sin la protección de vida, aunque algunos voluntarios sí fueron a hacerlo. Entonces, aquí estamos en la experiencia, en la UAM le llamamos el programa de educación remota. Ha habido ya evaluaciones preliminares, hay mucha contestación, desconfianza, no se le quiere tomar en cuenta. Sin embargo, a pesar de los pesares, salvamos el trimestre, y en primaria y secundaria, Aprende en Casa tuvo
ciertas consecuencias positivas. No lo que dice el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, que se obtuvieron los resultados esperados, no que se salvó el año que teníamos, pero digamos que la Secretaría hizo lo que pudo con lo que tenía. Que tenía. Claro. Y los programas de televisión que se hacen en televisión educativa de la misma SEP, sí, algunos realmente eran buenos, estaban bien hechos, o sea, gente que sabe hacer, que tiene muchos años de experiencia, pero que lo hacían en términos experimentales y todo. De toda hora que se presentó la oportunidad, surgieron ahí. Entonces hubo algunas buenas cosas. Ahorita regresaremos más adelante sobre esto que dice en términos de los balances y de los aprendizajes de esta temporada, pero doctora Kravtsov, quizá uno de los primeros elementos que para mí en esta primera respuesta me llamó la atención es que muchas veces pensamos educación a distancia y pensamos internet. Y aquí de entrada lo que estamos viendo pues es que claramente no solo es internet, aunque claro que es internet, pero no solo es internet, y que hay hay diferentes, digamos, modalidades. También pensamos en la educación sincrónica, ¿no? Conectados al mismo tiempo con el maestro. Y entonces aquí estamos recordando que no necesariamente educación a distancia quiere decir eso. Entonces, un poco la misma pregunta como para hacer una primera ronda. ¿En dónde nos estábamos parados en México cuando hablamos del tema de educación a distancia? Pues yo comparto toda la historia con el maestro Carlos. En educación superior hay muchas experiencias ya también en educación. La propia Universidad Abierta y a Distancia tiene ya 10 años, 2 como programa y 8 años ya como universidad, pero le sigue, anteriormente estaba la UNAM, la UNAM, el Politécnico, la Universidad de Guadalajara, de Nuevo León. Hay muchas experiencias también a nivel estados, la Universidad de Tabasco, de Oaxaca, con programas de educación a distancia, probablemente dirigidas a adultos que trabajan, adultos con carreras truncas, adultos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, adultos que están en un proceso de reingeniería y están buscando cambiar de profesión o complementar, ahondar, especializarse. Y yo quiero decirles que la demanda de este servicio es amplio, y también la oferta. Estoy pensando en la Universidad de Morelia, que tiene un buen número de programas de posgrado que ofrece y de programas de licenciatura. Y México, yo quiero enfatizar, tiene mucha experiencia en la tecnología educativa y viéndola con una visión más amplia, desde el uso de los libros de texto, desde la radio. Todo eso entra como tecnología educativa. Claro que sí, son diferentes tecnologías y hay mucha experiencia en el diseño y desarrollo de modelos y modalidades diversas. Están programas como Prepa en línea, como secundaria abierta para adultos, en fin, el INEA mismo. Entonces tenemos mucha experiencia en el uso y aprovechamiento de las tecnologías y sí creo que con una mirada mucho más amplia, no solo el Internet, no tenemos que estar permanentemente conectados, hay muchas formas donde los procesos de aprendizaje se dan fuera del aula y se dan en tiempos y ritmos con otras características distintas. Y cada vez más estas modalidades en los adultos son ideales porque les permite trabajar, atender a la familia y ahora sí en la Universidad Abierta y a Distancia los tiempos de mayor conectividad son a la hora de la comida y fines de semana en las noches. Claro. Nuestros alumnos, nuestros estudiantes estudian a estas horas. Y eso habla de la vida, ¿no? De cómo que no es el tiempo del trabajo, digamos, el tiempo que no están laborando, que le pueden destinar al estudio. Que sacrifican un poquito a la familia, un poquito los pasatiempos, el tiempo libre. La edad promedio de nuestros estudiantes es de 35 años, promedio, y el 75% de ellos trabaja, y entonces esta oportunidad de estudiar complementa ambos estudios y el trabajo. Ahora, Ale, vamos contigo, si te parece. Es interesante porque
de las cosas que vamos aprendiendo, primero es esto, que la modalidad, digamos, de distancia es muy variada, que en México tenemos una tradición, que ya hay instituciones que estaban en esto, pero normalmente lo pensamos, en efecto está el tema del telebachillerato, de la telesecundaria, pero pensamos en escolaridades, digamos, normalmente arriba, ¿no? Superiores. Aquí de pronto nos encontramos con nivel de primarias, donde no pueden ir a clases, donde no tenemos resuelto esto, y para las que tenemos que de pronto incorporar a millones, mantenerlos en un sistema de educación con las complejidades. Y ahí te pregunto un poco, ¿dónde estábamos? Porque, por ejemplo, de las cosas que a mí me parece que revelan muy bien las carencias o rezagos que tenemos, es que uno de los temas hoy por hoy es que tengan agua las escuelas. Los planteles, sí. Los planteles, como una condición sanitaria mínima para poder retornar eventualmente. Bueno, de ahí a que estemos discutiendo el acceso a Internet, por ejemplo, pues nos habla del tamaño de la brecha que tenemos en el sistema, ¿no? Sin duda, Mario. Y yo creo que coincido en que esto no es nuevo en México. Tenemos retos para que los alumnos de todas las edades puedan acceder a un sistema educativo y hay ciertos lugares en donde esas brechas se han logrado cerrar un poco más. Pero sin duda, como tú dices, la complejidad de educación a distancia se vuelve más y más conforme bajamos en el nivel educativo. Es mucho más difícil pensar en educación a distancia para un joven, una niña, un niño en primaria preescolar que alguien que está cursando una carrera a los 35 años. Entonces, creo que en eso, yo creo que todos coincidimos, el desafío es completamente distinto. El siguiente desafío, para agregar complejidad, es que la educación nunca sucede en un vacío comunitario. Y no solo tenemos que traer la experiencia que ya teníamos en el país a la mesa, sino que tenemos que enfrentar la realidad distinta de las dinámicas familiares, el estrés socioemocional que se está viviendo en todas las familias por muchísimas razones, pérdida de empleos, familiares que han perdido la vida, familiares enfermos, estrés de estar en cuarentena con la intensidad que eso implica. Entonces, todo esto también es algo que trae cada alumno al salón de clases, por así decirlo, de manera remota incluso, y que afecten el aprendizaje que tienen los alumnos, y eso es en todos los niveles. Entonces, eso también es algo que vale la pena mencionar, en lo que no se tenía experiencia necesariamente en México. Hay maestros extraordinarios que tienen salones y alumnos con desafíos socioemocionales gigantescos, y sé que muchos maestros sí dirían y sí decimos que tienen experiencia en eso, pero a nivel mundial esto es nuevo para todos. Es nuevo para todos los maestros que están enfrentando este desafío. Y también hay un desafío adicional, que es que entre más bajamos otra vez en el nivel educativo, más acompañamiento se necesita de un adulto. Entonces, no es lo mismo que un adulto de 35 años se conecte a la hora de la comida y pueda tomar su curso, claro, a un niño de 8 años que incluso en un escenario ideal en donde tiene conectividad o donde puede acceder a los programas de televisión, ese niño o niña necesita que un adulto esté presente. Y ahí es donde también entra un desafío adicional, que es cuántas de estas familias, y aquí estoy lanzando muchos temas, y Mario, vamos a tener que entrar en cada uno por uno, pero aquí es donde también entra el desafío adicional, que es cuántos de estos niños tienen a un padre de familia o tutor que está presencialmente con ellos y que pueda hacer el acompañamiento escolar que se requiere, especialmente para los niveles educativos bajos, cuando los padres de familia, algunos ya están regresando de manera presencial a trabajar sin que las escuelas regresen. Y creo que eso es algo que también tenemos que poner sobre la mesa cuando hablamos de las dificultades de hacer esto. Ahorita, si quieres, más adelante hablamos de los retos de transición a un modelo híbrido, retomando lo que tú decías de qué condiciones tenemos en los planteles para garantizar la seguridad de alumnos y de muchísimos maestros, porque ellos también tienen que tener la garantía de seguridad para el regreso a clases. Pero sí hay muchos desafíos en esto. No hay una receta fácil para nadie, ni para
ni para la secretaría, ni para los maestros, ni para las familias. Claro. Entonces, poco a poco, yo creo. Muy bien, bueno, pues nos van dejando buenos temas. A ver, Pablo, una primera mirada y ahorita en el segundo segmento vamos a ir entrando a detalle, porque en efecto no es lo mismo la infancia, que es un deporte de contacto, ¿no? que la virtualidad es complicado, pero bueno, ya entraremos un poquito a eso. A ver, Pablo, tu primera mirada, ¿de dónde nos pescó esto y dónde estábamos parados? Sí, Mario, pues sin duda nos pescó en un momento en el que el sistema educativo de México tenía muchos rezagos, muchos desafíos. Creo que ya se mencionan algunos que son muy importantes. Otro que me gustaría también añadir es lo que tiene que ver con los maestros, cómo estaban también ellos parados ante la educación, ante la tecnología, la educación a distancia, la tecnología. Y podemos pensar algunas de las cosas que han pasado en los últimos 15, 10 años en el sistema educativo. Programas como la Enciclomedia, programas como Aprende 2.0, que fueron todos estos esfuerzos para que los docentes, los directivos, los supervisores del sistema educativo como que se fueran familiarizando un poco con la tecnología. Ahora sí, ya pensando en lo que normalmente pensamos como tecnología, es decir, las tabletas, las computadoras, ya instrumentos más novedosos. Estas políticas que quisieron como empezar a introducirlas en el sistema educativo mexicano en los últimos 15 años, pues no han tenido los mejores resultados, Mario. Han sido muchos desafíos. Pensando, por ejemplo, puntualmente en el programa de Aprende 2.0 que existió en la pasada administración federal, pues se llegó a un número muy reducido de planteles. Es decir, el desafío para que las escuelas mexicanas tengan conectividad sigue siendo muy alta. El desafío para que todos los planteles cuenten con una computadora que sirva, que tenga conexión, que pueda ser usada por los docentes es muy alto. Ese desafío pues es también muy grande, Mario, en los hogares de los alumnos, sin duda, pero a veces también nos olvidamos de pensar que los maestros pues también están en sus casas, en ocasiones sí pueden asistir a los planteles. Ellos también tienen que tener las herramientas para poder brindar una educación al nivel de compromiso que los maestros en México tienen, y no siempre han recibido el apoyo que les hace falta para poder realizar esta labor. Podemos pensar también en lo que ha pasado con las escuelas normales en México, que tienen pues ya algunos años que no han recibido el financiamiento, el apoyo, la actualización de planes de estudio como se merecen, y donde no se ha incorporado pues la formación de maestros en el uso de las herramientas tecnológicas más novedosas, ¿no? Pensando, te digo, en particular ahora en cosas como las tabletas, las enciclopedias, las computadoras, las reuniones virtuales. Muy bien. Entonces ese también es un gran desafío, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a los mismos maestros, los directores, los supervisores, hasta las mismas autoridades de la Secretaría de los Estados y a la Secretaría de Educación Federal también, para que ellos puedan brindar la labor de educación con la que tienen el compromiso? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y regresando, vamos a regresar con el doctor Ornelas, pero ya en este primer bloque, digamos, lo que entendimos es, además de las modalidades que puede haber, las complejidades que tiene, dependiendo del segmento educativo del que estemos hablando, y luego que es una parte que tiene que ver con infraestructura, pero tiene que ver con capacitación y que tiene que ver con las dinámicas sociales, como decía Ale, donde los propios alumnos y los propios profesores están viviendo esta realidad. Así que vamos a regresar primero con un balance con la experiencia que tuvimos en estos meses, dónde estamos parados, es decir, qué funcionó, qué no funcionó, y vamos a ir platicando de lo que tendríamos que estar construyendo de cara a esto que parece pues, que es por lo menos una realidad que llegó para quedarse durante un buen tiempo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí en El Círculo con más. Ya estamos de regreso y vamos a seguir con el tema de la educación a distancia. Doctor Ornelas, vamos a empezar, si le parece, vamos a enfocarnos ahorita en el segmento de la primaria o de estos niveles educativos con la complejidad que ello tiene en este momento en México. No sabemos a ciencia cierta cuándo se va a retomar ni cómo se va a retomar, porque esto depende en buena medida de la pandemia y si eventualmente hay una vacuna, etcétera. Lo que sí sabemos es que hoy lo más probable es que en unas semanas, en unos meses, estaremos de nuevo con millones de niños y niñas en primaria y con el desafío de darles formación en estas circunstancias a distancia.
¿Qué hemos aprendido, doctor? ¿Y cuál es el balance que decía usted al principio? No es tan optimista como decía en la SEP, pero a lo mejor sí hay cosas positivas. A ver, ¿dónde estamos parados cuando hablamos de primarias? Sí. Bien, bueno, tomo donde Alejandra y Pablo dejaron. Trabajar con adultos incluye a los estudiantes de la universidad que no son rezagados, sino que están en su ciclo. Hay madurez y lo hacen, primaria, preescolar, aún secundaria. Secundaria es todavía mucho más difícil, es la pubertad, es cuando está la gente cambiando, es la edad de la choca, decía mi abuela. Es mucho más complicado. ¿Y qué es lo que sucedió? En ese terreno, a pesar de que sabíamos que iba a llegar y todo, no estábamos prevenidos. Entonces se actuó con mucha rapidez, los niños se fueron a las escuelas, lo que ya quedó bien documentado, se amplió, la brecha digital amplió la desigualdad social y económica y educativa. Quienes le hicieron mejor, ya con lo que se ha publicado, con lo que se le ha podido dar seguimiento, pues en escuelas privadas que tienen conectividad, que los padres son profesionales, tienen algo de apoyo y todo. En la otra parte, nuestros maestros nunca se entrenaron para la educación a distancia. Toda su pedagogía es presencial, pueden detectar un montón de cosas. Los muy buenos maestros también tienen estos problemas y de repente quedamos aislados y en otro contexto. En las familias, yo pienso que por primera vez en su vida muchos padres, papás, mamás menos, pero muchos papás por primera vez se dieron cuenta de que no son maestros, de que el maestro realmente es necesario, que la presencia en la escuela. Entonces ahí se desesperaban porque los niños no responden. Niños que son de un solo niño, no de 18 meses, sino de 6, 7 años, que es cuando tiene que va a la escuela, los amiguitos y todo, de repente está encerrado. Y pues cuando no estaba en la escuela, la mamá no podía apoyarlo porque tenían que salir a buscarla. Entonces cambió mucho también la realidad familiar y escolar y nos agarró desprevenidos. Creo que sí aprendimos algo. O sea, tenemos de esta experiencia que recapacitar sobre qué es lo que viene. El programa de inclusión digital, que es el mismo que no es que cambia de nombre con cada sexenio. Sí. El programa de inclusión digital está desfondado. En el presupuesto de la Federación para 2019 y en el de 2020, ni un solo centavo. Vale. El presupuesto para capacitación docente, que es donde debería de entrar ahorita de emergencia todos los herramientaje tecnológico, ideas y todo, cursos intensos para los maestros, le redujeron el presupuesto en 75%. Las escuelas de tiempo completo, que es donde los niños, está demostrado empíricamente, incluso por la UNICEF, aprenden un poco más por las cuestiones ahí, que además son urbanas y son escuelas públicas, pero no son para los pobres, clases medias bajas, que tienen conectividad en su casa, son también quienes aprovecharon mejor. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con las escuelas de tiempo completo? Tienen 54 pesos para pagar el tiempo extra de los maestros por escuela, por lo que resta de 54 pesos por mes. Entonces es esta situación. Luego vemos las dificultades del retorno, los desafíos más grandes, pero lo que aprendimos creo que es fundamental. De aquí quienes trabajan en básica, Alejandra, Pablo, van a aportar más. Pero creo que esta relación indispensable entre el maestro, los niños y los padres va a cambiar. Y ya no vamos a regresar a la escuela tal y como estábamos acostumbrados. Vaya, qué fácil se dice, pero todo lo que significa, ¿no? El aceptar esa idea. A ver, no sé si Pablo o Ale, antes de ir con la doctora Lilian, pero sobre esta provocación un poquito, a ver, ¿cuál es su impresión de lo que aprendimos de esta brecha de la que hablaba el doctor Ornelas hace unos momentos, de la evidencia que dice ya hay, digamos, ¿qué sabemos que pasó durante este periodo
en el entendido de que no le pasó lo mismo a todos de la misma manera, ¿no? Sí, yo diría que ese es el primer punto. Lo que aprendimos es que las condiciones en las que se dio el aprendizaje para las familias mexicanas fueron muy diversas y que no necesariamente estábamos preparados para enfrentarlo. Las familias mexicanas no tienen una televisión para cada hijo o una computadora para poder conectarse para cada uno de los hijos. Vimos también y nos enfrentamos con muchos maestros que ya se decía, no tenían ni la capacitación, ni se les acercaron en la gran mayoría, herramientas para facilitar su contacto con alumnos y sus familias. Y esto es particularmente relevante porque una de mis mayores preocupaciones en el contexto actual en términos educativos es un enorme riesgo de ausentismo que después se puede convertir en situaciones mucho más preocupantes de jóvenes que pierden por completo la educación y que después no podemos recuperar el sistema educativo. Para que eso no suceda, no solo se necesitan sistemas de detección, que antes eran mucho más fáciles porque un maestro sabía cuando sus alumnos venían al plantel o no venían al plantel. Claro. Ahora darle seguimiento a este aprendizaje en casa se vuelve mucho más complejo, entonces tenemos que tener sistemas que puedan detectar esto y después tenemos que brindarle a los maestros herramientas para que ellos puedan hacer algo al respecto. Pensar que los maestros también tienen toda la conectividad para poder acercarse a las familias, llamarles por teléfono, costeando por completo todo esto, es imposible y es inaceptable que pensemos que eso lo tiene que cargar un maestro, un supervisor, un director. Entonces, en resumen, aprendimos que los desafíos son enormes, que necesitamos sistemas de detección que nos permitan saber en tiempo real o por lo menos con actualizaciones semanales qué está sucediendo a nivel alumno y en los salones de clase virtuales. Y tercero, necesitamos mucho más apoyo docente para que ellos puedan enfrentar esto y de alguna manera garantizar que el aprendizaje que se dé durante el siguiente semestre o año sea lo más eficaz posible, porque las brechas educativas solo se van a seguir incrementando conforme pase el tiempo de educación a distancia. Ahí doctora Kravtsov, lo que estoy entendiendo también, por lo que escucho, es que con lo que teníamos no podemos resolver el problema que hoy tenemos. Es decir, que se requieren nuevas capacidades, que se requieren nuevas herramientas, digamos, desde para monitorear, como decía Ale, pero también para capacitar a los maestros, para acompañar. Y le pregunto, ¿estamos discutiendo hoy en México eso? Es decir, ¿cómo estamos lidiando? Porque me da la impresión que en muchos campos la pregunta es, ¿qué tan pronto podremos volver a lo que teníamos antes? Y entonces parece que muchos andamos así un poco por la vida, ¿no? Es decir, no pensando qué tendríamos que modificar, sino cuánto falta para regresar a lo que teníamos. Pero lo que estoy escuchando es que en realidad tendríamos que tener una discusión nueva sobre presupuestos, programas, infraestructura. ¿Es así? Y si es así, ¿lo estamos teniendo en este momento en México? Bueno, yo quiero recordar que México inició con un replanteamiento y con una reforma educativa. Y no creo que haya institución alguna en nuestro país que no estuviera, de hecho el COVID nos alcanza en esta reflexión. ¿Cómo vamos a ampliar matrícula con equidad? ¿Cómo vamos a lograr la sustentabilidad, la interculturalidad, la inclusión? Desafíos muy grandes, como bien lo han dicho todos, a los sistemas educativos. La calidad, las mejora las pedagogías, el financiamiento mismo, pero entonces arrancó, nos encontró el COVID en esta reflexión y créanme que seguimos trabajando. Claro que esta nueva situación nos obligó, uno, a continuar con el servicio educativo, fue la reacción inmediata y la verdad es un gran reconocimiento a todo el sistema educativo porque logramos terminar ciclos, finalizar semestres, en fin.
esta nueva realidad, claro que trae nuevas preguntas. ¿Qué tipo de...? Inclusive ya estamos viendo algunas soluciones como la enseñanza de nuevos temas, como es el de la salud, como esas son reflexiones y acciones muy concretas. Y los desafíos son muy grandes y tienen que ver con la diversidad enorme de nuestro México, de las realidades, de los contextos. No hay una sola solución, no hay una sola... Y sí se está pensando y sí se están trabajando en programas de formación y apoyo y soporte técnico y seguimiento a los docentes. Eso, y me atrevo a decir, en todo el sistema educativo, no nada más para primaria, donde efectivamente mientras más pequeños son los estudiantes, más apoyo en casa requieren, eso es sin duda. A veces lo que hemos aprendido es que lo dan los familiares, lo dan los hermanos, lo dan los abuelos. Hay ahí un acercamiento de la familia a la educación, que eso también es, y una participación más activa, que no es nada, que es muy importante, siempre ha sido muy importante. Sí lo hay, se está trabajando en sistemas de seguimiento y de apoyo a los docentes, se están documentando experiencias exitosas, porque creo que seguimos aprendiendo muchas cosas, seguimos viendo cómo no se requiere 8 horas de internet frente a la computadora, modelos y modalidades y didácticas, diseños instruccionales, se han recuperado muchos materiales. Y yo creo que se está trabajando en un programa de capacitación para docentes y recordar que nuestros docentes sí utilizan la tecnología. Precisamente Pablo habló de una serie de iniciativas que a lo mejor no se consolidaron como se esperaba, pero que siempre nos han dejado aprendizajes y acercamientos a la tecnología. Yo que he participado en algunos, como de Red Escolar, como... mi Compu MX, que he estado cercana a Enciclomedia, son tecnologías que a veces sorprenden que siguen en el aula. Cuando el docente encuentra algo que le sirve, se apropia de él, lo cuida, lo conserva y sobre todo lo aprovecha, ¿no? De acuerdo. A ver, y Pablo, en ese sentido, ¿tú qué señalarías sobre este tema de, bueno, un poco ya con la experiencia de estos meses, pues qué funcionó, qué no funcionó, qué tendríamos que estar aprendiendo? Creo que uno de los aprendizajes que quedó muy claro en estas primeras etapas de educación a distancia es que los maestros mexicanos pues, aplicaron toda su experiencia, aplicaron toda su creatividad, aplicaron todo, incluso su instinto para encontrar las soluciones que tenían a la mano. Yo creo que una diversidad de herramientas que los docentes llegaron a utilizar, desde WhatsApp, Zoom, Google Drive, YouTube, así una larga serie que cada maestro encontró que se ajustaba a su contexto, que se ajustaba a sus escuelas, a sus alumnos, y a veces me dio la impresión que desde la Autoridad Educativa Federal, desde la SEP, había tal vez un poco demasiado descentralización en términos de decir a los maestros cómo hacerle. Por ejemplo, se hizo un esfuerzo muy grande, muy útil, también para dotar a los maestros de cuentas de correo electrónico para que pudieran utilizar todo lo que es las herramientas de Google for Education, que son herramientas muy útiles para los maestros. Sin duda les sirvieron mucho, pero tal vez no se consideró ahí que muchos maestros ya habían encontrado qué les servía a sus contextos locales. Creo que podemos aprender que pues en el sistema educativo de México tenemos desde mucho tiempo desafíos que tienen que ver con la centralización y con el federalismo, con el desarrollo de las capacidades de las secretarías de educación locales, que podríamos y deberíamos seguir trabajando en ellos. Podríamos encontrar un equilibrio entre las instrucciones que salen desde la Secretaría de Educación Federal, con también el margen de flexibilidad y autonomía que se le da no solo a las secretarías de educación locales, sino a las mismas escuelas para que ellas identifiquen qué es lo que les sirve y puedan trabajar a partir de ello. Y de las propias realidades que tiene cada una, ¿no? Exacto. Al final del día creo que el maestro es quien mejor conoce a sus alumnos porque es quien tiene una relación humana, una relación personal con ellos. Puede saber incluso cómo es un poco de su contexto familiar, cómo es un poco de las herramientas que tiene en casa. Entonces sabe muy bien lo que le funciona.
es necesario entonces apoyar a las escuelas, apoyar a los maestros. Como decía el doctor Carlos, pues hay ahorita un desafío muy importante en términos de la falta de presupuesto para todo ese tipo de programas. Es necesario darle a las escuelas los recursos que necesitan para que los maestros puedan trabajar, y esto va desde cosas tan básicas como el agua, las mascarillas, el gel antibacterial, hasta ya herramientas más avanzadas que sí tienen que ver con tecnologías más novedosas. Es necesario dotarles con ese apoyo que va desde el dinero hasta el seguimiento y el acompañamiento, y también pues en la medida de lo posible pues sí la capacitación como se pueda realizar a distancia y sobre la marcha. ¿Tú ves, Pablo, que estas experiencias de las que hablas se están documentando, sistematizando como para ampliar los aprendizajes? A mí me parece que sí, Mario. No sé exactamente si está haciendo, seguro que las autoridades los están haciendo, pero de quien sí me consta que lo han hecho mucho son los colectivos docentes. Los propios docentes, creo que entre ellos tienen muchas redes, tienen muchos recursos donde han documentado lo que se hace, comparten mejores prácticas y sirven de recursos para apoyarse el uno al otro. Y ese pues es también un gran aprendizaje que creo que hemos tenido en estos meses, Mario, que los maestros mexicanos pues son muy solidarios por lo general entre ellos y se apoyan para identificar qué sirve, para encontrar mejores prácticas. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte, pero vamos a regresar con un tema que me parece fundamental. Lo hemos platicado como el otro día hacíamos un programa de comercio electrónico y decíamos cómo lo que no había logrado el área de sistemas lo logró el COVID en unos meses, ¿no? Y nos hizo que diéramos el brinco y hoy compráramos en línea como no comprábamos antes. Bueno, ¿qué ha significado el COVID para la educación a distancia? ¿Y qué oportunidades también abre para que vean que no todos solamente son los desafíos, los retos de los que ya hemos hablado, sino también las oportunidades que esto abre para un país como México y qué tendríamos que hacer para sacarle provecho? De esto platicamos regresando de este corte. Y antes del corte, doctor Ornelas, decíamos, bueno, platicábamos antes de la primaria y lo que significa la secundaria, pero ¿qué pasa con la educación ya universitaria, con los posgrados, con la educación continua? ¿Y qué ha significado este tema de la educación del coronavirus y la educación a distancia? Yo por lo pronto he dado cursos en línea como no había dado antes y he participado también en muchas cosas que a lo mejor antes habría sido más complicado simplemente por lo que implica trasladarte a una universidad de un estado o de coincidir de pronto las agendas para que todo el mundo viaje al mismo lugar. ¿Cómo lo ve en ese sentido, doctor? ¿Qué empuje, qué impulso, qué está pasando con la educación a distancia en esta pandemia? Sí, bueno, en la educación superior, en la pública, como nos dijo Lilian, sí tenemos realmente mucha experiencia. Más que las grandes instituciones, creo yo que las instituciones estatales, sobre todo la Universidad de Tamaulipas, que empezó, y fue por cuestiones de la violencia, que las madres no querían que sus hijas fueran en las tardes a la escuela, entonces empezaron a hacerlo. Y ya no es decir, vamos a hacer lo mismo, pero a distancia. O sea, yo me pongo y doy mi clase y tú me contestas. Realmente hay innovaciones, se utilizan, hay métodos de instrucción que se tratan de utilizar. El Google Classroom es cada vez más solicitado. Es algo complejo para quienes no teníamos experiencia. Yo soy del siglo pasado, entonces no tenía experiencia ni nada, pero recibí capacitación. Hay videos que nos apoyan y todo. Y mis estudiantes también son quienes me capacitan a mí para darle facilidad. Entonces eso, tenemos esta cuestión. Entonces ahí la parte híbrida puede funcionar mucho mejor. Yo he platicado con mis colegas en la maestría que tenemos en desarrollo de la educación, tenemos una red. Entonces para algunos fue cierta ventaja porque no tenían que viajar todos los días nuestros estudiantes. Yo tengo estudiantes que vienen desde Nezahualcóyotl, desde Chalco y se tardan 2 horas. Entonces ahorita, a cambio de eso, tenemos que trabajar más en otros terrenos. O sea, no es tan sencillo. ¿Cómo en cuáles hay que compensar, digamos? Yo tengo más cursos en línea ahora. Esto que estamos haciendo ahorita ya
tengo, bueno, por los contactos, por las sociedades en las que participo, he estado en seminarios en Buenos Aires, participé en una clase de mi colega Enrico de la Universidad de Hiroshima, es de educación comparada, la conferencia sobre América Latina, que ir hasta allá hubiera sido, para dar una charla, pues imposible, además del costo. Y que no he interrumpido mis proyectos editoriales, estoy trabajando, tengo pendientes. O sea, esto no se ahorra tiempo en traslado, pero se invierte en aprendizaje, en capacitación, en buscarle salidas a otros lados. El desafío grande que tenemos, la oportunidad también es un desafío, creo yo que está en primaria. Okay. Es en educación, todavía en educación media podemos gobernarnos y en educación superior separar y todo se puede cumplir. En primaria, cuando se regrese la sana distancia para niños que no han visto a sus amiguitos en meses, ¿cómo va a ser? Pero además, el regreso a la nueva normalidad que programa la Secretaría de Educación Pública, que muchos estados desconfían, va a ser muy complicado. Los 9 puntos que menciona y que reitera el secretario Moctezuma de que la vamos a hacer con eso, bueno, hicimos cálculos, mis estudiantes y yo empezamos a ver, hay más de casi 24,000 escuelas que no tienen agua potable. Hay otras 20 y tantas mil que esa agua potable está sucia, no se puede hacer, no hay sanitario, no hay eso. Entonces, cubrebocas, gel, tomar todo. Entonces hicimos cálculos a grosso modo y a ojo de gran cuero, cuánto cuesta, cuánto sale, cuánto costaría, cómo están lo que está dando a las escuelas la secretaría, los padres de familia, sí, para remodelar y arreglar. En un año, que sería el próximo año lectivo, 60,000 millones de pesos. ¿De dónde van a salir? Cuando los recortes están a la orden del día. Entonces, ese es el principal problema. En Estados Unidos tienen este dicho que donde pones tu lengua, pones tu dinero. Entonces, acá mucha retórica y poco presupuesto. Pues, claro, tenemos una crisis económica, el erario está desfondándose cada vez más, lo que plantean los de, ¿cómo se llama?, que acaban de sacar el libro Pulso de México, de que si se para Dos Bocas y el tren y habrá recursos para la salud, educación. No va a pasar, el presidente no va a cambiar. Dos Bocas van a seguir siendo la boca del presidente y la de López-Gatell y nada más. Y el Tren Maya va a seguir porque es ahí donde está. Claro, entonces creo que la sociedad la resiliencia en la sociedad va a llevar la vanguardia. Más que lo que hagan las autoridades. Sí, en algunas partes creo yo que lo que decía Pablo tiene mucha razón. Hay muchas experiencias en los estados ahí. Creo que habría que preguntar a quienes tienen consultorías cómo lo hicieron, por ejemplo, en Sinaloa, en Sonora, en Yucatán, para acercarse más entre maestros y padres de familia y autoridades que no estuvieran tan alejados. Con herramientaje relativamente sencillo, juegos, etcétera. Sí. Que ellos lo están documentando para ellos, pero quiero que valdría la pena también para todos, claro, de acuerdo. Yo pienso que en la sociedad es donde van a estar estas soluciones, donde están tomándose estos desafíos y la resiliencia. Va a ser muy difícil con las familias pobres, con los sectores vulnerables. Y ahí el temor es, como contaba Alejandro, la brecha, ¿no? Una brecha que ya estaba y que ahora se puede... de que se amplió. O sea, y se va a seguir ampliando con cada día que pase. ¿Cómo le vamos a pedir a un niño allá de la sierra de Chiapas o de los altos o del desierto allá en el bolsón de Mapimí, donde es una comunidad de 30 niños en la escuela y todo? ¿Cómo le vamos a pedir que los maestros que iban desde Gómez Palacio hasta Mapimí a dar que se pongan? Es imposible. O sea, esos niños no fueron, se cortaron. Ellos pasaron año
y qué bueno, porque no, o sea, pero no, el aprendizaje no está. Entonces, ahí está la bronca. Ya, a ver, doctora, en estos dos ángulos, digamos, que están poniendo sobre la mesa, uno, la parte positiva del impulso que esto le puede dar a la educación a distancia, y por otro lado, pues ir un poco retomando esto de los retos y las brechas que se pueden ampliar también. Estamos trabajando, es una obligación, estamos ocupados en la equidad, en garantizar que los que más, menos tienen, más necesitan. Estoy hablando de poblaciones con discapacidad, estoy hablando de poblaciones, como decía el maestro Ornelas, en alejados, poblaciones sin conectividad, pero también sin agua, sin servicios. Yo quiero decirles que el CONAFE, por ejemplo, hizo un enorme esfuerzo y generó cuadernillos de trabajo. Se están trabajando diversas estrategias, pero nos ocupa profundamente. Y sobre todo hay poblaciones que más necesitan y que requieren más apoyo. Y yo creo que en eso está la estrategia, en identificar dónde se requiere más apoyo y compensar. Sin duda, los apoyos que se están dando directo, por ejemplo, en media superior a los estudiantes, son una forma de apalear esos problemas, de apalear un poco estas desigualdades. No hay una receta única. La verdad es que la comunidad se ha acercado a la escuela. Yo creo que también esta pandemia nos ha ayudado a reconocer y valorar la escuela pública, a los docentes y su labor, su paciencia, su entrega y su función académica, ¿no? Lo decías al principio, sabemos que los padres de familia no somos docentes, ¿no? Ese reconocimiento es muy importante, el reconocimiento por aprender también. Yo creo que esta pandemia nos está ayudando, y a los estudiantes también, aunque sean jóvenes, a valorar la escuela, a valorar lo que aprenden, a aprender también en forma autónoma, y a reconocer que se aprende también fuera del aula. Y en ese sentido, tener estudiantes más autogestivos, más autodidactas, y nosotros lo vemos con los niños, cuando ellos quieren algo, buscan aprenderlo. Y que han desarrollado también, perdón, doctora, que han desarrollado, cuando las circunstancias lo han permitido, claro, capacidades que a lo mejor no tenían para el salón de clase, como el poner atención en una pantalla para tomar una lección, o el convivir a través de los cuadritos estos en los que nos estamos viendo frente a la convivencia normal física, digamos, que evidentemente no la sustituye, pero es cierto que también han desarrollado, no solamente los maestros, sino los propios alumnos y las alumnas han desarrollado otras capacidades, insisto, cuando las circunstancias lo han permitido, ¿no? Pero yo quiero insistir en que nuestro México también tiene riquezas y fortalezas, y nuestro sistema educativo tiene muchas carencias, pero tenemos libros de texto, tenemos una red de bibliotecas, tenemos televisión educativa, tenemos contenidos digitales. Hay mucha fortaleza. Tenemos docentes que ellos mismos se han preparado a través de cursos a distancia. Claro que estamos enfrentando retos nuevos, la retroalimentación a distancia, cómo se facilita el aprendizaje, cómo se da más oportunidad a que los alumnos sean más autogestivos, más libres. Los temas de evaluación. ¿Perdón? Los temas de evaluación. Los temas de evaluación, bueno, una de las estrategias maravillosas que fue lanzar los portafolios educativos, portafolios de experiencias, que es en sí también otra vez desarrollando esa habilidad de autoevaluarse. Eso es muy, muy valioso y muy poderoso. Yo quisiera transmitir que hay que tener un poco de calma. Es una crisis profunda a nivel global, a nivel mundial, y que nos debe de ayudar a repensarnos profundamente y a tomar algunas decisiones desde hábitos de consumo, desde hábitos de salud, pero también hábitos de estudio. Y decir que sí hay preocupación por la deserción, sin duda, pero también la ciudadanía sabe y valora la educación. Al menos la experiencia, claro, y la va a demandar también, y la valora como un bien público, y eso es... De acuerdo.
De acuerdo, eso es importante, Pablo, porque sin duda, y lo hemos platicado en otros programas, que esta pandemia también tendría que traernos un debate más amplio de qué tipo de gobierno queremos y para qué lo queremos, ¿no? Y parte de la discusión ha sido el sistema de salud, que es el más obvio, la necesidad de tener un sistema de salud robusto frente a este tipo de emergencias y otras, pero también, como dice la doctora, la necesidad de un sistema educativo que tenga capacidad de inclusión y de respuesta, además, cuando ocurren cosas como estas. Pablo, ¿tú cómo lo ves? ¿Y qué destacarías también en términos positivos? Ya hemos revisado un poquito los desafíos que tenemos, pero me interesa mucho esto del empuje que podría dar a la educación en ciertos segmentos también y las oportunidades que esto también nos podría abrir. Sí, bueno, tal vez para darle un giro positivo a los desafíos que la educación a distancia nos ha puesto, pensando particularmente en la secundaria y en el bachillerato, es que, bueno, hemos tenido en México todavía un reto de poder incluir a todos los jóvenes de esas edades en la escuela. A veces ha sido pues, muy difícil llegar a sus comunidades con el tipo de planteles y el tipo de servicio educativo que ellos tienen derecho. Tenemos que pensar cómo podemos utilizar estos desafíos como una oportunidad para acercarlos más a las escuelas. El tema, sin duda, del abandono escolar de muchos de estos jóvenes es algo que nos debe preocupar mucho y creo que es incluso una oportunidad de replantearnos el término que normalmente utilizamos para referirnos a estos jóvenes, que son pues, la deserción escolar. Pensar que ese término pues implica un poco que ellos son como los que desertaron, los que se fueron de la escuela. Podemos darle un giro, pensar que en este caso, con todos los desafíos de la pandemia, pues más bien fue el sistema educativo quien los abandonó a ellos. Entonces la obligación es del sistema educativo de ir a buscarlos. Creo que como decía Alex, tenemos que tener medidas para poder monitorear dónde están esas brechas, dónde perdimos más alumnos, no solo dentro de años, es decir, no solo los que salieron de la escuela dentro de su año, sino también muchos de los que salen de la escuela, la transición, en particular, por ejemplo, de la secundaria, el bachillerato, todos los que dejaron de entrar al bachillerato porque tuvieron que ir a trabajar, ¿cómo los podemos recuperar? Sin duda, los programas de becas que hay creo que son pues, positivos en la parte del lado económico. Hay que complementarlos también con los apoyos de nivelación académica que necesitan los alumnos, porque es muy difícil ir a la escuela, aunque tengas tu beca, si tú tienes carencias académicas pues muy grandes, no te va a permitir agarrar el mismo ritmo que tienen tus compañeros. Hay que apoyarlos también con cursos de nivelación. Yo creo que esta pandemia pues nos ha obligado, nos ha puesto en frente de la cara la inequidad del sistema educativo de México, algo que pues, igual se conocía ya entre los círculos de quienes trabajan en el tema, de los especialistas, de las autoridades, pero que a veces en la sociedad en general no teníamos tal vez la conciencia de la magnitud de la inequidad que existe en el sistema educativo, y ahorita estamos empezando a verlo, al ver las diferencias que hay en el acceso a la tecnología, por ejemplo. Entonces tenemos que aprovechar esta conciencia que se podría generar a partir de todos los desafíos que tenemos para empujar las soluciones que vayamos en conjunto con padres de familia, con maestros, con autoridades, encontrando que funcionan. De acuerdo. Ale. Gracias. Y sí, nada más quiero retomar un punto que dices, Pablo, porque coincido contigo. Para muchísimas familias mexicanas, que los hijos estén en la escuela, particularmente en educación media superior y superior, es un lujo. Y en tiempos de crisis económicas, ese lujo para muchos se puede complicar muchísimo y es algo que tenemos que estar pensando en términos de deserción. Quiero poner sobre la mesa dos puntos positivos que creo que podemos retomar de esta crisis. El primero, se ha dicho aquí, yo creo que no hay un solo padre de familia que durante los últimos meses no ha dicho los maestros son santos, son las personas más pacientes que conocemos y tienen una vocación enorme que los padres de familia no tenemos, y eso me parece fenomenal. De acuerdo. Y el segundo punto es que en México en particular ha habido un reto enorme en términos de involucrar a los padres de familia en el aprendizaje, involucrar a los padres de familia como parte del sistema educativo, y ojalá que esta experiencia de educación en casa ayude a que eso, en el momento en que regresemos a educación presencial, los padres de familia se sientan parte fundamental del sistema, porque lo son y el sistema los necesita. Claro. Y entonces eso puede ser una gran oportunidad hacia adelante. Y por último, porque sé que se nos acaba el tiempo, Mario, pensando en cómo vamos a transicionar, y yo creo que muchos padres de familia quieren escuchar la luz al final del túnel de que eventualmente sus hijos van a regresar al salón de clases, ¿qué tendríamos que estar pensando
para que eso se logre. Y comparto preocupaciones con el doctor Ornelas. En ni una sola mañanera el presidente ha hablado de los presupuestos adicionales que se necesitan para hacer eso una realidad, ni en términos de infraestructura, ni en términos de insumos de higiene que se requieren para hacer frente a la pandemia. Incluso si hablamos de estos, y ya ha dicho el secretario, sistemas mixtos en donde a lo mejor 50% de los alumnos van lunes y miércoles y el otro 50%, incluso en un escenario así, hay retos de infraestructura que se tienen que atender, agua potable, baños, etcétera. Hay insumos que ya se mencionaron aquí, el gel antibacterial, las mascarillas para los maestros y para los alumnos. Y finalmente se tendría que estar pensando en una estrategia de cómo proteger a los maestros que tienen ciertas condiciones que los hacen parte de la población vulnerable, cómo integramos y cómo capacitamos desde hoy a los maestros más jóvenes o a jóvenes que a lo mejor no están en el sistema educativo hoy, pero que van a tener que tomar el lugar de estos maestros. Entonces, esos desafíos no se están planteando, no parecen estar en las prioridades del presidente y eso sí me preocupa. De acuerdo. Ya se nos acabó el tiempo, pero doctor Ornelas, no quisiera dejarlo con la idea. Nos quedan un minutito, pero adelante, okay, por favor. Es con la manita levantada. Nada más esto del abandono escolar es un riesgo muy grande. Desarrollamos una conjetura que en educación media va a ser mucho menos el abandono del que sobre todo pública, del que se estima en las autoridades. Va a haber una migración de la educación privada y por la beca universal, estudiantes que ganarían más estando en la escuela que buscando un trabajo informal. Vaya, pues sí, es un buen dato que habremos de ver. Sí, doctora. Estamos peleando presupuesto, claro que muy sí. Bien. Okay. Muy bien, pues ojalá. Diputados. Ojalá en unas semanas. Toda la secretaría. Ojalá. En unos meses volvamos a conversar, veamos qué pasó con presupuestos, veamos qué pasó con la deserción o con esta migración de la que nos hablaba. Doctora, muchas gracias. Un gusto. Gracias, Pablo. Un gusto, Mario. Gracias, doctor Ornelas. Gracias a ustedes. Gracias, Alexandra, gracias. Gracias, un saludo a todos. Gracias, y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa aquí en El Círculo. Le invitamos a que continúen con nuestra programación en Justicia TV y nos vemos pronto en una nueva edición. Que tenga usted un magnífico día.